Bienvenidos a Tu Momento Yin. Y esta semana volvemos a tener con nosotros a una invitada que la quiero muchísimo, admiro aún más y que ya estuvo presente con nosotros en la primera temporada. Eva Álvarez, bienvenida. Hola, mi niña. Encantada de Encan- estar de nuevo aquí. Tenía muchas ganas de volver. Encantada de tenerte aquí, estoy muy contenta, de verdad. Y de hecho, este Ya- episodio salió, creo que se ha cortado. Hola. Ahora, ¿me oyes? yo te oigo Vale, perfecto. perfecto. Es ¿Sí? que estamos. ¿Sí? ¿Tú a mí? Sí. Sí. Pues decía, digo que este episodio nació realmente de la primera temporada. Cuando terminamos el episodio pensamos, ostras, tenemos que hacer otro, ¿no? Y algo que me apetecía mucho hablar en este podcast era evidentemente de yoga. Así que presenta tú el episodio de hoy. Bueno, pues hola a todas y a todos. De nuevo aquí. Este episodio puede convertirse en dos o tres, ya lo estábamos hablando, Aida, porque es una entrevista creo que muy necesaria, muy larga. Vamos a hablar de qué es el yoga, de las diferentes estilos, de los beneficios, de cómo empezar, de filosofía, bueno, hay mucho, mucho, mucho tema. De hecho, ha sido muy interesante hacer esta entrevista porque he tenido que estudiar más de lo que... y nos ha salido algo muy, muy interesante que espero y que deseo que a todos también pues les guste y les interese. Vamos a ver. Estoy segura de ello, Eva. Vamos, y además conociéndote lo que te conozco, estoy segura de que has creado un contenido súper chulo y vamos a intentar hacer este viaje, ¿no? A través de la historia del yoga un poquito y llevado a estos Sí, tiempos en los que estamos viviendo ahora, que creo que es muy bonito de poder discutir sobre esta temática. Y para comenzar, exacto. que creo que todo tiene que tener un inicio. ¿Qué es el yoga y cuál es su origen? Yo creo que aquí ya empezamos con un tema bastante hardcore. Abrimos el melón, que es un melón grande y jugoso. Bueno, ¿qué es el yoga? En su origen era una práctica espiritual, algo contemplativo y místico, ¿no? Ahora lo primero que piensas cuando oyes la palabra yoga es o bien a una persona haciendo una postura muy difícil o bien a alguien sentado en meditación. Y es esto, pero es mucho más. En su origen era algo mucho más contemplativo y mucho más místico. Los yogis eran, hace muchos años, eran filósofos mendigantes. De hecho, se conocían como fakires. Y los yogis eran casi indigentes, por lo que sería a nuestro nivel contemporáneo, personas que no tenían casa ni hogar y que incluso se les consideraba gente no grata en un momento dado. La palabra yoga tiene muchos significados y el más extendido es la palabra unión, ¿no? Pero también tiene un significado como camino, que ese significado me gusta mucho, relación, vínculo, que también es muy, muy importante, o incluso concentración. La palabra yoga deriva de la raíz yug, que significa yugo. Es aquello que unía a los bueyes con lo que tenían luego que, ¿no? Generar y dar vueltas. Así que por eso se le asimila mucho a la palabra unión por la raíz yug, ¿no? De hecho, la palabra yoga viene mucho más tarde. Al principio era solo yug la palabra. Patanjali, que es uno de los grandes referentes del yoga, define yoga en el segundo sutra de su libro Los Yoga Sutras de Patanjali como la habilidad de eliminar selectivamente todos los pensamientos inoportunos o los movimientos que ocurren en la mente o hacia dónde enfocar esa mente. Oh, qué bonito, Entonces ahí me ya encanta. vemos.
Súper Es bonito. Ahí verdad. ya vemos Sí. que el yoga lleva a otra dirección de la que ahora mismo tenemos más presente. Y Patabi Joyce, el creador de la Astanga Yoga, escribió que la palabra yoga tiene diferentes significados. Relación, ahí viene lo del vínculo, unión, medio, conocimiento, materia y lógica. Él definió la práctica de yoga según los sutras de Patanjali, pero en el Sutra 2.26. Y él dice que el yoga es upaya, que es un camino. Pero ¿qué tipo de camino? ¿No? Es lo que hemos investigado. Pues el que pone fin a la confusión, y ahí enlazamos con lo que decía Patanjali. El que pone fin a la confusión de la mente a través del discernimiento y el autoconocimiento. Es una discriminación que nos permite distinguir la conciencia de la narrativa mental, ¿vale? De lo que rumiamos cada uno y de la propia película que nos hacemos. Así que yo para concluir, por ejemplo, qué es el yoga, sería que la práctica de yoga es el medio de liberación del pensamiento condicionado, es un camino de transformación. Y esto es lo que la última frase es donde yo hago hincapié y le digo, por ejemplo, siempre a cada alumno que viene a clase, me duele la espalda, tal, yo vengo porque me ha dicho el médico, yo vengo porque tal, le digo, estupendo, esto te va a venir todo súper bien, pero que tengas muy en cuenta que el yoga es un camino de transformación. Así que para mí es esto, el yoga. Totalmente. Bueno, yo te doy la razón ahí porque yo creo que el yoga no solo te transforma a ti, sino te transforma cómo ves las cosas, ¿no? Yo, para mí, creo que la mayor transformación que ha habido ha sido como yo he empezado a ver lo que me rodea, ¿no? Y no solo A lo que me relacionar. rodea, exacto, a relacionarte totalmente distinto. O sea, que me encanta la descripción que has hecho porque es Mm, así, transformación, exacto, transformación, increíble, me encanta, me encanta. Y como has dicho, hay muchos estilos de yoga, que aquí es donde yo creo que la gente también va totalmente. muy perdida, porque mucha gente, yo creo que es la de las preguntas que me hacen más a través del podcast, sobre todo cuando me escriben y me preguntan, es, pero ¿cuál es el yoga que yo debería hacer, ¿no? Y eso es una pregunta difícil también. Así que, ¿cómo le dirías a alguien que puede elegir el yoga que más le conviene? O quizá, mejor dicho, vamos a sencillamente describir los diferentes tipos de yoga, ¿no? Venga, vamos allá, porque esto, claro, a ver. El yoga tiene múltiples estilos y los ha tenido en un origen, había un solo yoga, pero esto se ha ido ramificando a través de los tiempos a muchísimos. Y entonces yo lo que he hecho ha sido poner una relación de todos los estilos de yoga, voy a ir contando lo que cada uno tal y luego hablamos de cuál es el mío o qué debería hacer para llegar a mi camino. Digamos que empezamos la madre o el padre de todos los estilos, que es el Hatha Yoga y que es el estilo más clásico del que parten todos los demás estilos, que su enfoque es más mantener las posturas por más respiraciones y tiene un ritmo lento en principio. Al principio había muy pocas posturas en Hatha Yoga, ahora hay más, muchas más, pero al principio había muy pocas y casi todas estaban diseñadas para poder luego establecer una buena postura de meditación sin que nos molestara la espalda o las caderas bueno, lo que suele molestar siempre en una postura de meditación. Luego está el Vinyasa Yoga, que es uno de los más conocidos y es un estilo más dinámico, donde las posturas se enlaza con la respiración. De hecho, significa eso el Vinyasa, ¿no? Que la postura y la respiración vayan siempre unidas en un movimiento más dinámico. Pueden ser más intenso dependiendo del maestro o del estilo que estás haciendo de Vinyasa, pero, pero parte también del Hatha. Luego está la Ashtanga, que es uno de los más conocidos ahora, el Ashtanga Yoga, que es una secuencia fija de posturas que estableció Patanjali y están divididas en no, tres series o más, no sé, me parece que son 6 series de Ashtanga. No, no lo tengo muy claro. Creo que son 6. Y la séptima dicen que la séptima serie es la maternidad y la paternidad. Siempre decía eso. Esa serie no está secuenciada, esa es déjate fluir, ¿no? Y son posturas también
bebe del vinyasa porque son posturas que se enlazan con la respiración, pero quizá tiene un ritmo más exigente y las posturas van increciendo, digamos, van siendo cada vez más exigentes. Podríamos hablar en otro podcast de la Ashtanga porque también tiene, todo esto es un breve resumen, ¿vale? Luego está el Iyengar Yoga, que se enfoca en la alineación precisa de cada postura, en la utilización de bloques, de cintos, de bolsters, de sillas, de cuerdas. Se utiliza todo lo máximo posible para que la persona pueda alinearse y pueda encontrar la postura dentro de su condición física. Por eso el Iyengar ha sido tan famoso, quizá, porque eh, para muchas personas que tenían problemas, el Iyengar fue la alternativa en su momento, o ahora incluso, ¿no? Pero es toda una filosofía. Luego está el Kundalini, que combina posturas, respiración, meditación, canto de mantras y se enfoca más en despertar la energía Kundalini, la energía que todos llevamos en la columna, desde la base de la columna hacia nuestra conciencia. Pero es un yoga en la que las posturas, las asanas no son tan importantes, el Kundalini. Luego está el Bikram, que fue muy famoso por los famosos. Es una serie de 26 posturas en una sala caliente, de a unos 40 grados más o menos, con mucha humedad, porque lo que intentan es como simular el clima de la India, ¿no? Que es un clima húmedo y muy caliente. Y esto te hace entrar bueno, más rápidamente a sudar y te da la sensación de que es muy intenso, ¿no? Pero es solo una serie de 26 posturas. El Yin Yoga, el que seguramente tú puedes hablar muchísimo más que yo, pero yo he puesto aquí que el Yin Yoga son una serie de posturas mantenidas en el tiempo entre 3 a 5 minutos, más o menos, dependiendo, ¿no? Y que está enfocado más a trabajar tejido conectivo, las fascias, articulación, y lleva un ritmo más lento, más pausado, más contemplativo, digamos, en cada postura. El yoga restaurativo, que son las posturas más suaves y pasivas que van sostenidas por soportes más parecido al Iyengar para una mejor relajación en realidad y supongo que también para, igual que el Iyengar, intentar que personas con unas condiciones físicas X, ya sea porque tienes una lesión o porque te estás rehabilitando, pues puedas llegar a establecer posturas, a hacer posturas. Luego está el Power Yoga. El Power Yoga es mucho más una versión muy intensa del Vinyasa, con movimientos muy rápidos y muy exigentes. Necesitas bastante fuerza en el Power Yoga, ¿no? Desarrollas mucho la fuerza. Luego está el acroyoga, que el acroyoga es una combinación de yoga y acrobacia y de masaje tailandés, que esto es súper interesante, va combinando todo esto, y se hace en parejas o en grupos. El acroyoga no lo puedes hacer tú solo. Necesitas vínculo para hacerlo. Total. Podrías intentarlo, pero no sé cómo Pero acabarías. a lo mejor, no sé, con tu perro, con tu gato, pero algo necesitas algo para hacer acroyoga. Luego está el yoga aéreo, que también es algo bastante moderno, que se practica con telas suspendidas en el aire y combina yoga, pero también combina algunos ejercicios de pilates y de danza aérea. Aunque se venda como yoga, bebe mucho del circo, tengo que decir, bebe mucho del circo moderno, además. Luego está el Sivananda Yoga, que es un método tradicional basado en 12 posturas fundamentales. Solo son 12. La raíz viene mucho más del Hatha y también tiene mucho énfasis en la meditación y en la respiración consciente, el Sivananda. Luego, Jivamukti Yoga. El Jivamukti se está poniendo de moda últimamente, hay mucha gente ya que lo está haciendo y es un yoga dinámico también, pero tiene más énfasis en la filosofía, en la música, en el canto de mantras. El Jivamukti además lleva más a un estilo de vida en general. No solamente, bueno, puedes ir a una clase de Jivamukti, pero generalmente la gente que practica Jivamukti hace de ello algo mucho más grande, ¿no? Luego está el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional, que está basado en el canto de mantras, en la oración y en la conexión espiritual. Aquí prácticamente no hay posturas. El Karma Yoga, que es el yoga al servicio desinteresado, basado en la acción
sin esperar consecuencias. Tampoco hay posturas. Esto es hacer yoga de tu día, de tu vida, ¿no? de tu servicio hacia los demás. El yoga nidra, que ahora está muy de moda, es una relajación profunda, ¿vale? Es una meditación guiada, muy consciente y es como un derivado del savasana, digamos. De hecho, para el Astanga Yoga, por ejemplo, savasana, muy, muy rara vez vas a oír decir a alguien que hace Astanga savasana. Te va a decir, y ahora descanso. Y depende de la práctica, el descanso se parece mucho a un yoga nidra. Vas viendo tus diferentes partes, tomando conciencia, relajándolas. Entonces, bueno, se ha derivado, pero tiene mucho que ver con esto. Luego está el yoga integral. El yoga integral está desarrollado por Swami Chivananda, Satchidananda, me ha costado, ¿eh? Y combina varios aspectos del yoga, ¿vale? Es una práctica más equilibrada y más holística, digamos. Influye todo esto que hemos hablado antes, el bhakti, el karma yoga, el raja yoga, eh, jnana yoga, combina diferentes yogas en uno solo y también hacen algunas asanas, pero no es tampoco lo más fundamental en el yoga integral. Luego está el rocket yoga, que también lo hemos hablado. El Rocket Yoga es una versión modificada de la Ashtanga, que fue creada por Larry Schultz en los 80, y lo que hace es que mantiene la estructura de la Ashtanga, pero permite la libertad de las secuencias y de las modificaciones de las posturas. Y tiene tres niveles. Rocket 1, que es basado en la primera serie de Ashtanga, el Rocket 2, que está basado en la segunda, el Rocket 3, es una combinación del uno y del 2. Es bastante vigoroso y desafiante. Y la gente que le gusta lo dinámico, el Rocket Yoga probablemente, o algo creativo, le puede gustar mucho. Luego está el yoga sensible al trauma. El yoga sensible al trauma está diseñado para personas que han experimentado un trauma emocional o físico. Y este yoga se enfoca en crear un entorno seguro, para que el practicante pueda empoderarse con un lenguaje muy neutro. Este yoga evita ajustes invasivos y fomenta sobre todo la conexión con el cuerpo. Dentro de este yoga también podemos encontrar el yoga oncológico, el yoga de acompañamiento hacia la muerte y estos yogas que ya van derivados de yoga sensible al trauma. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo mucho, que es Yoga sensible al trauma, de María Macaya. Y bueno, es un yoga muy recomendable para alguien, para aquellas personas que de verdad hayan tenido algún trauma físico y emocional y quieran empezar por algo que les conecte con el cuerpo de una manera muy, muy amable. Que el yoga lo va a hacer siempre, pero digamos que quizás esta es la puerta más interesante para ese tipo de personas. Luego está el Kurunta Yoga. El Kurunta Yoga es un estilo de yoga que utiliza cuerdas en las paredes, seguro que fijadas a la pared, para realizar posturas. El Kurunta significa marioneta. Por eso lo de las cuerdas y tal, ¿no? Y este método se popularizó dentro del linaje de Iyengar, así que Kurunta e Iyengar son primos hermanos, van de la mano. Luego, este yoga es uno de los muy poco conocidos, pero es parte de mi linaje, lo quería incluir. Se llama Centered Yoga o yoga centrado, que es una combinación de principios del Hatha Yoga, del Iyengar y del Vinyasa. Y es un enfoque, tiene mucho enfoque en la conciencia postural, en la respiración, en la estabilidad interna, en la precisión biomecánica, ¿vale? Esto es muy importante de este yoga, en el control energético, en la alineación respetando al cuerpo. Y fue desarrollado por Donna Holeman, que es una de las yoginis para mí, bueno, para mí es la yogini, de modernas, muy, muy, muy interesante. Es un yoga que tiene un linaje bastante moderno, somos pocos, entre comillas, los que estudiamos este yoga, y ya te digo que es una combinación de varios. Y es muy interesante porque respeta muchos aspectos. Para mí el más importante es que da mucha importancia a nivel biomecánico, a que tengas tu propio criterio sobre cómo es tu cuerpo
y poder moverlo desde cómo está y cómo es, sin intentar llegar a ninguna parte, ¿no? Bueno, pues es un resumen de muchos diferentes tipos de yoga. Seguro que hay muchos más porque están todos en proceso de creación. De hecho, ahora mismo podría hablarte también de Thailandrum, que es un gran yogi que tiene una serie que se llama Black Lotus, que está desarrollando otro tipo de metodología. Pero al final todos beben un poco de lo mismo. Mm. Así que si alguien se me queda en el tintero y alguna oyente o oyente tiene algo que decir, pues en Mira, comentarios. de hecho, ya que has dicho esto, hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo, Ajá. Your Body, Your Yoga. Que al final, ¿no? Cuando mucha gente me pregunta, ya, pero ¿cuál es el mejor para mí? Pues el yoga para mí en general, sí, hay muchos tipos de yoga y puedes ponerle el enfoque que tú quieras, pero al final es, por ejemplo, yo, y a ti te ha pasado lo mismo, Eva, porque hemos hablado un montón de veces de esto, con la edad el yoga se va transformando, ¿no? Y desde yo cuando era jovencita, pues me apetecía más un viñasa, más algo más potente, ¿no? Y tú practicabas Ashtanga en su pura esencia. Eh, y cuando nos hemos hecho más mayores, pues hemos ido adaptando a prácticas quizá más suaves, quizá más introduciendo la biomecánica. Yo hablo mucho siempre del yoga funcional, ¿no? Que se basa más en lo que sientes que más en cómo se ve. Que yo Ujú. es algo que últimamente intento decir mucho, que me apetece más hablar de qué siento en esa postura en lugar de cómo se ve la postura, ¿no? Exacto. Y quizá hace unos años, que a ti también seguro que te ha pasado, era más cómo se ve la postura en lugar de cómo siento la postura, ¿no? En realidad, yo creo que o soy un mal ejemplo o muy buen ejemplo. Depende de cómo Buen sea. ejemplo, buen ejemplo. Buen ejemplo. Yo, de hecho, hace poco posteé en mi Instagram un post que se llama Batastangi. Lo ¿Vale? leí, me encantó. Y hablo un poco de esto, porque yo siempre he sido muy ecléctica y muy curiosa. Entonces, es verdad que mi puerta de comienzo fue la Ashtanga, practico Ashtanga, de hecho, a día de hoy. Pero lo que tú dices, como todo va cambiando, tu vida va cambiando, tus circunstancias van cambiando, tu cuerpo va cambiando, yo he ido también explorando otras técnicas, otras metodologías. Y, y hasta que en este momento, por ejemplo, en este momento, que no sé si es lo que va a ser la semana que viene o el año que viene, en este momento voy combinando Vinyasa, Ashtanga, Black Lotus, mi yoga líquido, pero de repente tengo o sea, momentos en los que me meto mucho más en el yin yoga. Pues yo creo que lo interesante, y de hecho esto viene a colación a la siguiente pregunta que me vas a hacer, es cómo elegir la clase o el yoga más adecuado para mí, pues conociendo los diferentes estilos. Es que no tienes otra, lo que tienes que hacer es ir probando, no tener miedo a ir a diferentes clases. Esta no terminó de, bueno, me voy a la otra, me voy al otro estilo, pruebo el otro, vuelvo al anterior, porque muchas veces con una vez que pruebes no es suficiente. A lo mejor en ese momento no era, pero una semana o un mes, un año más tarde, de repente ese estilo que no te gustó nada conecta con lo que tienes. Entonces, probar, Mm, probar diferentes cosas, fantástico. Y sobre todo saber y tener muy claro que no tienes que quedarte en uno, que puedes combinar, que puedes practicar varios estilos a la vez y eso no te va a hacer menos puro o que haces menos yoga o que no perteneces porque esa sensación de, pero entonces si yo hago esto, esto y esto, ¿a dónde voy? ¿A dónde pertenezco? ¿No? Esta sensación a todo. Si al final eh, estos son solo ramas de un mismo árbol, mm, pero el árbol es el mismo, es mm, el camino de transformación. Ve buscando la rama que más te vaya bien en ese momento, porque igual tienes una lesión muy fuerte o una enfermedad y necesitas hacer un yoga más funcional o un yoga restaurativo, o te ha sucedido algo y necesitas entrar más por el yoga sensible al trauma, o estás en un momento maravilloso en el que tu cuerpo te pide vinyasa, rocket, ashtanga y algo muy dinámico. Y después resulta que a la noche pues, te apetece hacer una práctica de yin.
Está Es todo que bien, es lo que iba a decir. está Es que todo quizá bien. hasta en un día puedes practicar diferentes prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, yo creo. Es lo Exacto, bonito exacto. del yoga y por eso a mí siempre me gusta decir a la persona que me pregunta, pero ¿qué yoga debería practicar? Y yo siempre le digo, sé curiosa, explora. Explora qué te pide tu cuerpo, qué te pide tu corazón, qué te pide tu mente en ese momento, porque a veces eh, yo me levanto por la mañana y me apetece algo mucho más activo y hay momentos que me arrastro hasta la esterilla porque soy incapaz de hacer nada más. Exacto. Entonces, yo creo que Y es muy importante claro, claro, claro. escucharte. Escuchar, escuchar y explorar, porque aunque no sepas qué es lo que quieres, porque también podría pasar, es que no sé lo que quiero. Bueno, pues entonces indaga, Correcto, ve a diferentes, explora qué hay a tu alrededor, presencial si eso es lo que quieres, o explora lo que hay también, que en este mundo ahora mismo hay mucho online. Tenemos acceso a muchas cosas, ve explorando y vas a encontrarte por el camino cosas que no van a resonar contigo y cosas que sí. Eso, y sobre todo yo creo que no nos quedemos encajados en que no, es que a mí esto no me gustó, correcto. ¿vale? No, esto ahora no, pero igual dentro de un tiempo sí. Mm, Entonces, abrir mente, abrir corazón y combinar, practicar varios estilos y desarrollar la propia intuición hacia donde te correcto. lleve con el cuerpo. Sí, yo creo que también dándole vueltas, porque esto también es algo que me ha pasado a mí es las ganas de pertenecer. Sí, Pero esto es algo sí, muy humano. Esto es algo sí, muy humano. ¿Quieres pertenecer a un grupo que tenga tus mismos intereses, quieres el sostén de la sanga? sí, Entonces yo creo que de ahí el yo soy esto o yo soy lo otro, porque tenemos esa necesidad. Cuando entiendes que ya eres mm, y que tampoco hace falta, no necesitas pertenecer a ningún lugar porque ya perteneces a la raza humana, ya correcto. está, ya está, pues yo creo que te liberas de un peso. Y oye, si encuentras un camino que es para ti y ningún otro te ofrece lo que te ofrece ese camino, pues fantástico y maravilloso Mm, también y adelante. Pero eso no significa que no haya otras personas que necesitan transitar dos, tres, cuatro caminos o seis caminos a la vez incluso. Y qué guay, está bien también. totalmente. Y Eva, hablando de esto, porque cuando hemos empezado, que has explicado Sí. el tema del yoga, ¿no? Que realmente es un camino hacia la meditación, ¿no? Yo creo que más allá de las posturas, aquí podríamos introducir ya por qué el yoga es una filosofía de vida, ¿no? Y cuáles son sus principios fundamentales. Bien, aquí entramos ya en... Vamos allá, Sí, espérate. porque creo que es Ah, una. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a dar clases de yoga, para que sí. para introducir a la gente hacia la filosofía del yoga, porque a veces y tú ya sabes que la gente este tema de filosofía, si no sienten interés realmente por el yoga, es un poquito difícil de introducir, ¿no? Y siempre buscaba, a través de los yamas y los niyamas, buscar esa conexión que pudiera relacionarles. Entonces creo que es muy bonito que expliquemos el background, ¿no? Lo que es en la filosofía de los yamas y los niyamas. ¿Qué te parece? Bueno, perfecto, perfecto. Empecemos por aclarar que asana, que es por donde prácticamente entramos todos, algunos no, algunos entran por otro lugar, pero prácticamente todos entramos por asana, es el tercer eslabón de todo esto. Y que hay ocho eslabones, digamos, y que los primeros dos, estamos hablando del yoga que conforma Patanjali, de Ujú, la rama de Astanga Yoga. Astanga significa ocho ramas, ujú, ¿vale? Patanjali. Entonces, los primeros dos son Yama y Niyama, que en teoría son lo primero que tendríamos que conocer para después desarrollar asana, meditación, bla, 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 bla. Pero, los conocemos al revés. Nos solemos conocer primero quizá la meditación, la asana,
y la respiración. Y luego, si nos gusta, como bien dices, o nos pica la curiosidad, empezamos a descubrir que también está llama y mi llama, ¿no? Em, la verdad es que para que la práctica de yoga se realice con un verdadero espíritu de yoga y podamos llevar el yoga más allá de la esterilla, que eso es lo interesante, pues tenemos que conocer y sostener estos dos primeros pasos, que son llama y niyama, ¿no? Y aunque no estén muy presentes al principio, pues es recomendable conocerlos, cultivarlos y estudiarlos. Así que vamos a empezar primero por lo que son los 8 pasos, ¿vale? El árbol sería, uno, llama, ¿vale? Es el código social y dentro del llama son 5, ya hablaremos de ello. El segundo es niyama, que es el código personal y también son 5. Luego estarían las asanas, las posturas. En el cuarto está pranayama o la regulación de la respiración, pratyahara. El quinto, que es el aislamiento sensorial de los estímulos externos, pero que esto ya lo incluyen las asanas muchas veces. 6, dharana, la concentración, que también practicamos con las asanas. Dhyana, el séptimo, la meditación. Y el 8 es el samadhi o el estado de iluminación. Esto no es algo que solamente Buda y tres más puedan entender. Hace poco escuchaba a un maestro de yoga bastante bueno decir que realmente la iluminación, el samadhi en los tiempos que hay hoy en día es decir no tengo ansiedad. O al menos conozco cuando tengo ansiedad y sé cómo regularla. Esto ya es la iluminación en nuestros tiempos. Este es el samadhi, ¿vale? Totalmente. En nuestros tiempos modernos. Me pareció muy interesante esta reflexión de este profesor. Bueno, llamas. Los llamas regulan nuestra relación con el mundo y nos ayudan a vivir de manera consciente y respetuosa. Entonces los vamos a resumir, así también podríamos hablar un podcast de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, imagínate, vamos a hacerlo un poco más dinámico. El primero es ahimsa, no violencia, que es actuar con compasión y sin dañar ni a uno mismo ni a los demás, tanto física como mentalmente. Y aquí viene lo difícil, ¿no? Porque, bueno, yo no quiero hacer daño a los demás, pero ¿y a ti? ¿Cómo te hablas? Y ahí ya empezamos a romper un niyama, probablemente, ¿vale? En clase o en una práctica o en la vida, ¿no? El segundo es satya, que es verdad, es ser honesto, de palabra, de acción y vivir con autenticidad. Esto cuando lo he hablado yo en clase, digo que es bastante difícil en este mundo, porque muchas veces la verdad, muchas veces no, la gran mayoría de las veces la verdad no está bien recibida, tienes que mentir. Pero entonces yo creo que en este mundo moderno tenemos que llevar Satya un poco más profundo y ser honestos con nosotros mismos, aunque hacia afuera tengas que mentir. Pero ser honesto con uno, decirte la verdad a ti, ya es Satya, ya es Satya. Y luego todo esto lo podemos desarrollar a nivel de esterilla, pero otro capítulo. El tercero es Asteya, no robar. No es solo no robarte algo material, sino también respetar el tiempo de la otra persona y tu tiempo, la energía y el esfuerzo. No robarte tu tiempo, no robarte tu energía. Ahí lo dejo, que cada uno lo piense. 4, brahmacharya, moderación o también se ha traducido como celibato. En realidad es buscar el equilibrio de los placeres sensoriales para conservar la energía y para poder vivir con conciencia. Todos sabemos que si nos vamos a los extremos de los placeres sensoriales, vamos a vivir en desequilibrio, así que se podría traducir como moderación. A mí me gusta más esta palabra. Y el 5 es aparigraja, que es la no posesividad, que es liberarse del apego, ahí es nada, y de la, y de la acumulación innecesaria. Esto yo creo que tanto a nivel material como emocional, liberarnos de cosas Total. materiales que no necesitas, pero también cosas emocionales que no te sirven.
Luego están los niyamas. Y los niyamas son, digamos, lo que fomenta la autodisciplina o el bienestar interior. El primero es saucha, pureza y limpieza. Mantener el cuerpo, la mente y el entorno limpio, ordenado. Y es verdad, yo creo que todos sabemos, gracias a Maricondo, que tener un lugar limpio, ordenado, te hace tener una mente más clara y equilibrada. Eso es muy importante. Y oler bien también. Estar limpio, ¿no? De todos los aspectos. El segundo, este es mi preferido, Shantosha, el contentamiento. Y es practicar la gratitud, aceptar la Precioso. vida, precioso, es precioso. Aceptar la vida tal y como es, sin depender de factores externos para la felicidad. Es estar a gusto con lo que tienes. Agradecer todos los días lo que tienes en vez de estar poniendo foco y energía en lo que te falta. Y a mí este me encanta. El tercero, que es disciplina y esfuerzo. Desarrollar la fuerza de voluntad, el compromiso con el bienestar y el crecimiento personal. Perdona, Eva, ¿podrías repetir este? Porque justo cuando has dicho el nombre se ha cortado. Voy otra vez. El tercero es tapas, que es disciplina y esfuerzo. Es desarrollar la fuerza de voluntad y el compromiso con el bienestar y el crecimiento personal. La disciplina está, la palabra está muy mal comprendida y muy mal vista. Y la palabra compromiso también. Es como que huimos de esas dos palabras. Disciplina y compromiso, ¿no? Cuidado, miedo. Porque, no, al final es algo súper bello, realmente. Es cuidarte para poder cuidar a. Total. Entonces, la motivación es maravillosa. Yo siempre hablo de eso. La motivación es estupenda, pero la motivación no siempre va a venir. Pero la disciplina es tu gran amiga, siempre va a estar ahí, siempre, siempre, siempre. Es incondicional. Si la tienes, la das de la manita y ella te lleva a donde te tiene que llevar. Entonces, motivación sí, pero cuando no está disciplina. Y Ujú. esto es tapas, esto es tapas. Cuatro es esvadiaya, es el autoconocimiento. Conocimiento. Reflexionar sobre ti mismo, estudiar textos sagrados o estudiar otro tipo de textos que te ayuden y aprender continuamente. Al final es aprendizaje continuo. Y el 5 es Svadhara Pranidhana, que es la entrega y la confianza a lo divino. Es decir, dejar ir el control y confiar en el flujo natural de la vida. Yo tengo un Total. mantra aquí que dice, confía, suelta y acepta, que no es otra cosa que este quinto niyama, ¿no? Es Precioso, todo el tiempo. precioso. Así Yo que, siempre, me ha parecido un resumen súper bonito porque al final es lo que tú dices, ¿no? Si no entienden estos puntos, es mucho más difícil llevarlo a la esterilla, ¿no? no, y sobre todo es que al final te acompaña, porque tú estás en la esterilla y quieres hacer, da igual, Virkasana, el árbol, y te caes del equilibrio una y otra vez. Y entonces aparece la frustración. Y de la frustración aparece un pensamiento en el que dices, "Jo, si es que siempre me caigo, si es que no sé". Y ahí ya estamos rompiendo el primer llama. Total, total. Y claro, entonces, si te acuerdas y conoces el primer llama, y en ese momento dices, espera, espera, me voy a hablar con amabilidad porque me estoy violentando a mí misma. Me caigo, no pasa nada. Vuelve a intentarlo, está todo bien. Ya estamos haciendo otro trabajo muchísimo más profundo que simplemente poner una pierna encima de la otra en equilibrio. Ent- Correcto. y de ahí podemos seguir tirando, ¿no? Del Buah. hilo. Pero esto podría, ya te digo, ya podría dar para otro podcast y hablar de cómo podemos llevar esto A la en una. esterilla. Me encanta, Ya, me ya sería, encanta, esto me ya sería encanta. otra historia. Pero nos quedamos solo con esa puntita, ¿no? Sí, 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 perfecto. Claro. Todo esto al final tiene un gran impacto en nuestra vida. Y todo esto que hemos hablado nos ayuda a vivir y a conocer que tenemos un mayor propósito. Nos ayuda a tener más paz interior. Nos lleva a un equilibrio emocional, físico, mental. Nos permite cultivar relaciones saludables, primero con nosotros mismas. Reducir sufrimientos. Por ejemplo, Shantosa creo que es el bálsamo para reducir muchos sufrimientos. Vivir con más autenticidad, con más plenitud.
son la base para una práctica de yoga más integral en cuanto a que no solamente te quedas en el cuerpo. Y nos transforma, ahí llegamos de nuevo al principio en nuestra vida. Es el camino de transformación con nosotros mismas, con nosotras Ujú. mismas, con el mundo, la forma de ver el mundo. Así que Total, total. imagínate lo importante que es conocer, aunque sea brevemente, y tener en cuenta llamas y mi llamas. Ya más. Sí, sí. Yo, si me permites añadir, Sí, que me claro. encantaría, como yo lo explico, ¿no? Que los llamas es todo eso que la gente puede ver y los ni llamas es lo que la gente no ve, ¿no? Y son esas dos partes, ¿no? El lado de luz y el lado oscuro que tenemos y que tenemos que aceptar porque no seríamos uno sin el otro. Y al Así final, que, fíjate que al final llega un momento en el que todo se va como uniendo, mm, mm, porque, bueno, no violencia puede ser algo que se ve hacia ve- afuera, pero se ve hacia adentro también. Eso no ujú, para ti dentro. El contentamiento puede ser algo hacia adentro, pero resulta que si lo practicas también está hacia afuera. ujú. Que se van entremezclando y una cosa te lleva a la otra y no puedes separar. Llega un momento en el que no hay separación. Es No, unión. Es unión, qué la verdad, bonito. es Me unión. encanta, me encanta, Eva. Bueno, y ahora, evidentemente, no podíamos obviar este punto porque también es importante y es también otra de las preguntas que mucha gente viene, ¿no? Como has dicho tú, has dicho que mucha gente llega a tu shala, ¿no? Diciendo, pues, porque se lo ha recomendado un médico, porque le han dicho que le iría bien para la espalda, pero evidentemente, aparte de los beneficios a nivel físico que aporta el yoga, también hay beneficios mentales y emocionales y evidentemente energéticos, ¿no? Que son todas las capas que me gusta a mí hablar. Y vamos a hablar de ello también, que también es interesante. Pues como tú bien dices, no hay, bueno, lo puedo repetir, el yoga nos da beneficios a un nivel físico, es una herramienta que nos ayuda en la calidad de nuestra vida en general. Eh, y lo que he hecho ha sido como una especie de lista, porque a los humanos nos gusta mucho hacer listas, entonces la voy a soltar así, porque de esta manera yo creo que, Genial. wow, vemos, sabes, todo lo que hay. Mejora la fuerza y la flexibilidad, aumenta la resistencia, corrige tu postura, fortalece el sistema inmunológico, fortalece tu salud cardiovascular, mejora la respiración, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la concentración y la claridad mental, regula el sistema nervioso, mejora la conciencia, la autoconciencia y la gestión del emocional. Aumenta la autoestima y la confianza. Desarrolla una actitud de aceptación, adaptación y confianza ante todos los desafíos de la vida. Genera una sensación de bienestar y de felicidad y nos conecta con nuestra propia espiritualidad, sea la que sea. Wow, me gusta, me Esto es gusta. solo un poco, Esto es un toque breve, exacto. es un toque, pero yo creo que hay puntos que son muy importantes. El que te ayude a sostenerte Sí, en los momentos de desafío, el que sepas regular tu sistema nervioso, el que aprendas a conocer tu cuerpo y a vivir sí, en él. Bueno, y ya de ahí deriva todo lo demás. total, total, total. Yo ya te digo que de nuevo podríamos resumirlo otra vez como esa transformación total que puede darse en tu cuerpo, ¿no? Mm. Y esto nos lleva a otro tema que también me gustaría sencillamente darlo, ¿no? Porque tampoco vamos a querer convencer a nadie de practicar yoga, porque creo que tiene que ser una decisión propia, ¿no? Pero aquí podemos introducir dos cosas. Para alguien que nunca ha practicado yoga, ¿no? ¿Por dónde Ujú. debería empezar? Vale. Podríamos hablar quizá de cómo iniciarse con cosas. Esto ya lo hablamos, creo, en el primer capítulo que hicimos, pero ¿no? Cómo elegir una clase o cómo elegir ese profesor, ¿no? Y qué esperar en esa primera sesión, que a veces Ujú. es imposible explicar. Pero también me gustaría, aparte de eso, derribar los mitos sobre la accesibilidad en el yoga, porque esto creo que es un punto aún quizá más importante, ¿no?
que por dónde empezar, porque al final a veces ni te das cuenta y estás practicando yoga sin tú saberlo ya, ¿no? Pero sí derribar esos mitos de por qué la gente tiene tanto miedo a esa palabra, yoga. A yoga, vale. Digo flexibilidad. No, yoga. La palabra yoga. Bueno, ¿cómo empezar? Empezando. Empieza de una manera progresiva. Elige el estilo, ya hemos hablado de unos cuantos y hemos hablado de que pruebes y experimentes. Pues elige un estilo que vaya o prueba varios eh, y vas entrando por ahí. Importante, más importante incluso que todo eso es, no te exijas demasiado. No te exijas demasiado, simplemente disfrútalo. Comprueba, experimenta, juega. Yo muchas veces en clase, cuando estamos en una postura un poco más desafiante o más difícil, les digo y ponen esa cara de, lo veo, ¿por qué estaré aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? ¿Por qué he venido aquí? Les digo, ¿sabéis que todos vamos a morir? ¿Que todo esto es maya? ¿Esto es un juego? Y ahí ya rompes. ¿Por qué le das tanta importancia a esto que estás haciendo? Nada, juega, juega, experimenta, te sale, no te sale, da igual, es que da igual, simplemente disfruta de este momento que estás aquí y ahora y no hay otro momento aquí y ahora. Así que no te exijas demasiado. Sé constante y paciente. En en este mundo, en esta era en la que todo tiene que ser ya, es verdad que el yoga quizá no es para todo el mundo, en tanto en cuanto necesitas ser valiente porque tienes que bajar revoluciones. Y tienes que ser paciente. Esto no es inmediato. Es un camino largo para toda tu vida, si la quieres. Entonces, los resultados no son la semana que viene ni el mes que viene. Esto es constancia y paciencia. Empieza con curiosidad, sin expectativas, como os he dicho, date tiempo para probar, porque no es solo cuestión de una sesión, es cuestión de muchas sesiones probablemente, de probar muchos estilos, de volver a reprobar, de salir un tiempo y volver a entrar. Date tiempo. Lo mismo, esto va a colación de lo anterior, sé constante y paciente, ¿vale? Porque no es inmediato. Todo lleva su tiempo y su dedicación. Así que yo le daría ese consejo a alguien que quiere empezar. Empieza tranquilo y disfrútalo y date mucho tiempo, no seas exigente y que todos vamos a morir. Y sé curioso, porque al final, cuando has explicado antes, ha habido algo que me ha gustado mucho que has dicho, porque es donde yo quizá veo más la frustración en las clases, es con el equilibrio, en las posturas de equilibrio. Em, Me encanta cuando sucede porque es ahí donde veo el autocastigo que nos hacemos constantemente, ¿no? De no puedo, no puedo. Y ves como la frustración va aumentando, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia que lo dijeras porque creo que es de los lugares que más obvio se hace en una clase Claro. ese castigo, ¿no? Que nos damos. No, ¿por qué no me... no? Y hay muchas veces el equilibrio, ese es el desequilibrio que Sí, tienes en sí, este sí, momento. total. Ese es tu equilibrio hoy y vuelve a empezar, si no pasa nada. Correcto. No Y si pasa hoy nada. no pasa nada, y si hoy te caes 50 veces que te caes, Correcto, el cuerpo necesita constancia y paciencia, porque correcto. probablemente eso no lo suelas hacer. Tienes que hacer tu caminito neurológico para que el próximo día diga, ah, esto me acuerdo que hicimos y lo que yo hice fue esto. Pero a la primera no, a la primera, bueno, Eso, habrá muy alguien, bonito. Sí. pero no es lo normal. Y No, luego pues me ha gustado así. me hablabas de la flexibilidad. La Así. flexibilidad no, no, repito de otra vez, por si acaso, las tres veces son importantes de decir, no es un requisito para practicar yoga. Es una habilidad. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y con la práctica constante. Sí, todos somos flexibles. Todos, en mayor o menor medida, nuestro musculito va a flexibilizarse, pero es una habilidad que vas a conseguir con el tiempo y con la práctica constante. Hay posturas y modificaciones para todos, para que vayas poco a poco entrando. La flexibilidad debe ser progresiva. No se trata de forzar el cuerpo.
Se trata de permitirle al cuerpo abrirse con el tiempo. La flexibilidad es un camino de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. El yoga no es tocarse los pies, es, es el camino para aprender a hacer eso. Eso es el yoga. Entonces, empieza y disfruta del proceso y sobre todo, lo que he dicho antes. Yo he trabajado mucho la flexibilidad porque vengo del camino del mundo de la danza. Entonces, cuando a mí me ven en una clase, no, pero es que tú eres muy flexible, es que llevo toda mi vida trabajando ese camino, toda mi vida, y no 2 veces en semana, todos los días, todos los días. Entonces, mi profe, Sebastián Arbondo, que es maravilloso, me puso un ejemplo una vez en una clase y me encantó, y yo creo que con esto va a quedar muy claro. Nos dijo, todos los cuerpos, prácticamente todos los cuerpos, a no ser que tengas un accidente o algo así, bueno, vale, un cuerpo normal puede llegar a hacer todas las posturas de yoga. Pero esto es como decir, yo quiero un Ferrari. Muy bien, está muy bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer para conseguir un Ferrari? Pues trabajar muchísimo, ganar mucho dinero para comprarlo, para mantenerlo, sacarlo en los momentos adecuados, tener un buen sitio para guardarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues las posturas, las asanas, el yoga es lo mismo. ¿Tú qué quieres? ¿El Ferrari? ¿Quieres la postura más difícil con las piernas detrás de la cabeza, haciendo el pino y en tal? Vale, pues para eso vas a tener que practicar todos los días, comer de una manera determinada, dormir a una cierta hora, practicar llamas y llamas a rajatabla. O sea, vas a tener que ser un yogi o una yogini. Y constancia y paciencia. A lo mejor en el camino resulta que el Ferrari no era para ti. Descubres que en el camino yo con una bicicleta voy bien. O yo con un turismo también estoy bien. O yo es que con la autocaravana y pararme de vez en cuando está guay. No necesito el Ferrari. Entonces, uno llega a donde quiera llegar y le pone la energía para eso. Cuando vemos a gente en Instagram haciendo posturas muy difíciles, se nos olvida el camino que han hecho para llegar ahí. Todas esas personas, puede que algunos tengan más facilidad que otros, pero te aseguro que han tenido un camino para llegar ahí y que ese camino es largo. Es largo, es constante, es tedioso y es de foco. Disciplina, disciplina. Es de foco. Disciplina. Al final, yo lo digo muchas veces y aquí esto ya nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es lo que es una de las cosas que escucho también mucho, porque la mayoría de las personas que vienen a la sala practican yoga ese día o quizá algún día más en su casa si tienen tiempo. Ujú. Pero la pregunta que se repite constantemente es... ¿cómo podríamos incluir el yoga en nuestra vida cotidiana? Y además, ¿cómo responder a esas personas que nos dicen, es que no tengo tiempo? Porque esto yo lo escucho cada día. Les Mm, pregunto, ¿habéis practicado esta semana? Uy, es que no he tenido tiempo. Bueno, Y siempre les digo, no has tenido tiempo, pero ¿cuánto rato has dedicado al móvil? Quiero ver tus horas de pantalla en el móvil. claro, es que Porque claro, es que aquí entramos en otro melón. Hemos abierto uno, no lo hemos comido entero y ahora entramos en el otro melón. Y yo aquí voy a ponerme la camiseta de Bazas Tanguy, ¿vale? De los pinchos y tal. Empiezo por la pregunta, es que no tengo tiempo. A veces pues, pasa. A veces pasa que hay circunstancias en la vida que no te permiten tener ni 5 minutos, por lo que sea. Tienes un niño muy pequeño, has tenido un problema personal o emocional o lo que sea que te ha quitado, porque eso pasa. Pero eso pasa las menores de las veces. Y realmente no tener tiempo es no darle foco. Y ese no darle foco tampoco significa que no lo quieras hacer, es que la resistencia te ha ganado. La resistencia a ponerte en la esterilla que es un espejo. Y habrá muchos días en los que no te quieras poner ahí, no te quieras ver, pero al final es una resistencia. No es,
no tengo tiempo, es no quiero. Yo creo que entonces volvemos a los llamas y ni llamas, vamos a la verdad, sé honesta contigo misma y quizá ese día no quiero. Ok, está bien. Por lo menos has practicado yoga. ¿No? Has practicado yoga. Quizá La mañana, honestidad, has sido honesta exacto, contigo. has sido honesta y quizá mañana esa honestidad, esa práctica te lleve a la esterilla. Entonces, saliendo de ahí, no necesitamos prácticas largas. No, no las No. necesitamos. Comienza con poco, 10, 15 minutos. Y poquito a poco el cuerpo te va a ir pidiendo más y la mente te va a ir pidiendo más y vas a encontrar el tiempo. Y cuando tu cuerpo y tu mente te pidan más, pero no tengas tiempo real, vas a sacar 10 minutos. O vas a aprender a que todo es yoga, yoga es 24 horas. A hacer yoga mientras pones la comida, mientras paseas, mientras llevas a tus hijos a no sé dónde, practicas llamas y ni llamas, estás haciendo yoga. Pero el contacto con tu cuerpo, con 10, 15 minutos, estaría bien todos los días. Es mucho mejor 10, 15 minutos todos los días que una práctica larga cada 15 días. Al final se trata de estar ahí y hay muchas cosas. Hay clases online que puedes llevar a tu ritmo, a la hora que tú quieras, donde estés. Puedes ir a a la sala que tengas más cerca de tu casa porque bajas a tirar la basura y ya entras en la clase. Puedes leer un libro que se llama Hábitos Atómicos que te va a ayudar muchísimo a entender todo esto. Mm, depende de ti. Al final volvemos al que el compromiso y la disciplina son tus dos mejores amigas. Totalmente. Yo, de hecho, volviendo a eso del equilibrio, que siempre me hace mucha gracia, porque es como integrar, ¿no? En tu vida diaria. Yo les digo a las chicas, digo, oye, si no tenéis tiempo, ¿por qué mientras no estáis en la cocina cocinando practicáis el árbol? ¿Mm? ¿Sí? Mientras tú estás preparando la comida, puedes estar practicando tu equilibrio, porque yo lo hago muchas veces. Yo estoy en la cocina a veces haciendo cosas y me quedo en una pierna, pero porque me gusta hacerlo. Y Claro, es algo que tengo integrado, ¿no? Pues a veces me gusta darles consejos de cómo integrar. Por ejemplo, les digo, si no tenéis tiempo y vais caminando al trabajo, pues de camino al trabajo, practica una pequeña meditación andando, claro, ¿no? O claro, sea, claro. sencillamente haz un pequeño escaneo de cómo te encuentras. Esto ya es yoga. Hacer una pausa. Yo les digo, ponte una alarma a media mañana en el móvil de parar 2 minutos en el trabajo. Sales, te das una vuelta a la manzana y vuelves a entrar. Exacto. Y eso ya es yoga. Ahí, mi maestro de meditación me recomendó una breve práctica y se la recomiendo a todo el mundo, muy sencilla, porque tú ducharte te duchas todos los días. Entonces, cuando te vas a la ducha, en vez de ponerte el jabón y llegar, él decía que pensaras que ese jabón es el néctar que te cura por dentro. Wow, Que reconozcas cada parte de tu cuerpo según la vas limpiando. Y que wow, no solo estás limpiando a nivel físico, sino también a un nivel energético, a un nivel mental. Es el agua que te da en la ducha va arrastrando todo aquello que no necesitas ya en ese momento. Y ahí estás haciendo ya una práctica me de yoga. encanta, me encanta. Es muy curioso que mucha gente me dice, también muchos alumnos y mucha gente que conozco me dice, no, no he tenido tiempo de practicar yoga porque tenía gimnasio por la mañana. Entonces, es curioso que el cuerpo sí o sea, sí tengas tiempo y espacio para que, ojo, maravilloso, súper bien, claro que sí, y natación o lo que tú quieras. Y el yoga siempre se deja un poquito más a un lado. Yo siempre digo que lo que he dicho antes, que como la esterilla es un espejo, escuece. Y si tenemos cositas ahí que sanar, paquetitos que soltar, pues primero vamos al gimnasio, que ahí no necesito mucho más que mecanizar, y luego ya, si eso, ya veo, ¿no? Si me siento bien. O hay gente que me dice, no, no vengo porque no me siento bien. Y claro, por supuesto, si estás resfriado, estás lo que sea, ¿no? Estás enfermo, pues hay días en los que no, pero con una lesión o incluso con un pequeño malestar, ven a practicar con eso.
mételo ahí, porque no solamente se practica los días fantásticos y maravillosos en los que te sientes pletórico, sino justamente las prácticas más maravillosas son cuando tienes que traer toda esa mochilita contigo, cuando tienes que rascar. Así que, pero yo entiendo, por eso no sé, no me acuerdo de quién era la frase, que decía que sí, que el yoga no es para todo el mundo, que es para los valientes. Correcto. Yo, mira, hablando yin yoga, ya sabes que es, yo me gusta llamarlo el yoga que escuece. ¿Ah? Porque lo digo siempre así a las chicas, porque me acuerdo cuando empezaron a venir a Yin Yoga, que venían de Hatha, me decían, "Aida, es que yo no puedo hacer esto. O sea, yo estar aquí quieta durante 4 minutos en una postura, es que me voy a volver loca". Y le he dicho, dejadlo que fluya. O sea, escúchate, porque lo más bonito de esta práctica es que te sientas delante de la incomodidad. Y sentarte delante de esa incomodidad es un acto de valientes. Es un acto de valientes, porque no todo el mundo lo puede hacer. Además que creo, y aquí hay un breve apunte, yo no hago mucho yin yoga, también te digo, pero cuando me quedo en una postura más tiempo, más yin, no es cierto que no hagas nada, No. no estás quieto. Realmente no hay quietud, hay una quietud quizá hacia afuera, Relativa, relativa. pero hacia adentro hay mucho movimiento, ya no solo a Mm, nivel mental, que es verdad que cuando te paras, no aparece, sino a nivel biomecánico, hay muchos pequeños total, ajustes total. que hacer y si tienes 3 minutos para hacer esos ajustes, tienes un regalo enorme. El hueso del pubis al ombligo, cómo utilizo la cadera, cómo siento que está conectada la escápula con la tal y cómo tengo, y si no conoces ninguno de estas cosas biomecánicas, simplemente es visión periférica, cómo está mi espalda, qué siento aquí, a este músculo no sabía que lo tenía y fíjate que se conecta con el dedo gordo del pie. Se te pasan los 3 minutos Están hechos volando. volando. Y ya no solo eso, es cuando sales de esa postura, Ahí te das ¿cómo cuenta. estás? Es que Sí, te das cuenta después, o sea, cuando sales dices, ¿qué ha pasado aquí? Porque eso yo creo que es lo bonito de la transformación en estas prácticas más lentas, ¿no? Pero sí, sí, muy interesante. Es algo que yo creo, mira, me acabas de dar una idea para otro podcast también, aparte de los niyamas y niyamas, es cómo introducir el yoga en tu vida cotidiana. perfecto. Me gusta ese. Tenemos Ese otro melón también. tenemos. Tenemos una melonería. No sé si se dice así. Vamos a abrir una Guau, pero frutería. Eva, hemos hecho un viaje bastante interesante Sí. y me gustaría dejarlo aquí, ¿No? pero dejarte ahora un espacio por si te has quedado con ganas de hablar de algo más, de acabar de cerrar o de sencillamente, como digo siempre, lanzar un mensaje a nuestros oyentes. Bueno, nos ha quedado por el camino, que esto podría ser también otro día. ¿Cuál es el origen del yoga? ¿Vale? Y Mm, dónde aparece los periódicos, los periódicos, no, los periodo clásico, el periodo védico. Pero bueno, ya hablaremos otro día, pero me gustaría aportar de esta parte que no hemos hablado mucho. Había una pregunta que me hiciste que era influencia de otras disciplinas físicas en las asanas. mm, ¿Vale? me Porque gusta. creemos, claro, creemos que esas asanas son así, ¿no? Tenemos esa idea de que son puras y tal, y no, no, esto viene de muchas influencias, ¿no? Entonces, simplemente dejar esa pequeña nota que eh, todo es movimiento, todo está en continua evolución, que todo bebe de todo. No hay nada tan puro, no hay nada tan puro. Y el yoga está evolucionando y a mí me parece súper bonito. Entonces, mantener el respeto a la tradición, sí, conocer de dónde viene esa tradición que viene de otra y de otra, de otra, de otra también, y darle un poquito de oportunidad a todos estos nuevos maestros y maestras que tienen mucho que aportar y que empezamos a beber también de otras metodologías, de otras cosas, y que al final todo termina siendo la unión.
todo termina en la misma fuente, ¿no? Es como si se hubiera hecho una espiral, círculo, salimos, entramos, pero el camino vuelve a ser Me el encanta, me llegar a ese. encanta, me encanta el mensaje, Eva, qué bonito. Pues tienes toda la razón. Al final, yoga es unión y lo más bonito es la unión que se genera a través de esta práctica, ya no solo en ti, sino en un chala, ¿no? O sencillamente en estas conexiones tan bonitas como, pues, por ejemplo, tú apareciste en mi vida, ¿no? También a través del yoga. Y tener esas oportunidades de intercambiar, de generar, de abrir espacios y de abrir puertecitas, ¿no? Porque al final también creo que el yoga abre muchas puertas. Y abrir la mente y el corazón a todo lo nuevo que también tiene cabida. Habrá cosas que no sean como, yo qué sé, el yoga con la cerveza, ¿no? O este tipo de cosas que dices, bueno, a ver, ¿no? Pero Vamos a ver. vamos a ver, pero incluso, fíjate, haciendo una práctica de yoga con una cerveza en la mano, probablemente estés trabajando vínculo, relación, risa. Correcto. Bueno, entonces, depende por el prisma donde lo mires, pues vale, sí, es más gracioso, menos purista, ¿no? Menos, pero quizá hay alguna parte de yoga también ahí. Bueno, yo te diré una cosa, que también es algo que me gustaría para cerrar, ¿no? Ya, pero que al final la sociedad en la que vivimos ya no es tan estricta como podía ser antes, ¿no? Que veníamos pues de una sociedad un poquito más disciplinada, más estricta en según qué cosas. Ahora nuestra sociedad pues es una sociedad como mucho más abierta al mundo, se han introducido un montón de culturas dentro de la nuestra. Y al final lo bonito es eso, abrirnos, dejar de que sea un lugar de disciplina solo, pero que se convierta también en un lugar de flexibilidad mental, ¿no? Porque el yoga también te abre esa flexibilidad a nivel mental de introducir y de crear espacios únicos para ti. Exacto, exacto. Al final ya te digo, es un camino que se bifurca en 5.000 caminos, pero que todos tienen un nexo, un punto de Total. conexión. Total, qué bonito. Pues Eva, no te voy a dejar ir sin saber un poquitín más de ti, porque también me encanta que dejéis vuestra huellecita aquí y apuntada estás, evidentemente, para la tercera Ah, temporada, porque vale, se nos han quedado un montón de cosas por hablar. Lo que pasa que a veces ponerlo todo en un podcast es como... es eh, es mucho, no, quizás, tenemos que abrir un debate abierto de una maratón. Vamos a hacer una maratón de podcast sí, en directo. Yo creo que eso sería muy guay también. sería muy guay. Algo así. Pero bueno, vamos a por una batería rápida de preguntas. Venga, ¿Amanecer o atardecer? amanecer y atardecer. Es difícil escoger. Una y otra, sí. Tres cosas sin las que no podrías vivir. Mm, mm. Mi familia, es que... Es que se puede, o sea, aquí entro también en yin y yang. Es o puedo vivir sin todo, porque al fin y al cabo sigues viviendo, o no puedo vivir si me falta todo, ¿no? Entonces, no sé, si mi familia, mi sala. Mm, Y cuando hablo de mi sala no es solamente el lugar físico, sino lo que ello has conlleva. creado. Mi espacio, mi tiempo, Mm, y la naturaleza, yo creo. sí, Tener cada vez, por lo menos aquí en el lugar donde yo vivo, cada vez hay, mira que estoy rodeada de naturaleza, porque vivo en una isla, pero cada vez hay menos espacios abiertos. total. Cada vez se van cerrando más los espacios y eso me produce mucha tristeza. Estamos muy desconectados de la naturaleza. Yo me he dado cuenta cuando yo vivo en un pueblecito muy pequeño, ya lo sabes, Sí. en la cima de una montaña, pero cuando bajamos a Barcelona o bajamos a la ciudad, me doy cuenta de lo desconectada que está la gente del suelo. O sea, ya no solo de la montaña y naturaleza, sino del suelo, del contacto con la tierra, ¿no?
que eso es básico. Sí, sí. ¿Y qué le dirías a la Eva de hace 10 años? Que esta me gusta. Le diría que en 10 años se va a sorprender del camino que ha tomado su vida, pero que estuviera tranquila, que al final todo le lleva al lugar donde tiene que estar. Qué guay. ¿Sabor de helado preferido? Mm, No, no me gustan los helados. No me lo puedo creer. No me Genial, gustan. perfecto. Pero no porque no me gusten los helados, o sea, sino porque me produce mucho dolor en los dientes. Ah, pues Sí, desde los embarazos. Entonces, lo paso mal y no. y no tomo helado. Entonces, cuando los demás se van a tomar un helado, yo suelo pedirme un croissant Un croissant, me encanta, me calentito. encanta. Sí, y un café. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Mira, yo creo que fuera más justo. Eso, Total. en general, y no es poco. Imagínate, hacer de este mundo algo más justo, que la gente que tenga talento lo pueda llevar a cabo, que los que realmente se esfuerzan y tienen un corazón puro merezcan o sea, tengan su recompensa en la vida. Sí, yo creo que este momento Juana de Arco me sale, Me encanta. que sea un poco más justo el mundo. Sí. Qué guay. ¿Y qué emoción te identifica más? Uy, Ah, esta es difícil. es difícil, sí, porque la primera que me viene a la cabeza es que enseguida me enciendo. ¿Qué Sí, signo eres? yo soy Escorpio. Ah, evidentemente, evidentemente, fuego puro. Sí, enseguida fuego, ¿no? La rebeldía, pues eso, las injusticias. Esto no se puede hacer, ¿por qué? ¿No? Me enciendo rápido. Así que sí, por un lado yo creo que sería ese fuego, no sé Qué cómo guay. ponerle Sí. emoción a eso, porque no llega a ser ira, pero sí que me enciendo rápido y yo creo que luego soy una persona muy sensible. Quizá por eso Es me enciendo rápido. que Escorpio tiene estas dos variantes, ¿eh? Pues sí. Es muy revolucionario, pero también muy sensible y Porque sufre mucho. Porque la gente dice, no, pero bueno, la sensibilidad, no, pero es que soy muy sensible, Mm, muy sensible. O sea, hay ciertas cosas que me hieren muy profundo y que dejan cicatriz. mm. Y por supuesto, por ejemplo, las prácticas de gratitud y de perdón para mí son sí o sí, porque si no me pierdo. Y aún así, hay cicatrices que me cuesta curar. Lo Mm. sé. Tengo un compañero de trabajo que es Escorpio y es un puro Escorpio y siempre se lo digo, tienes que mostrar más gratitud, más gratitud, más gratitud. Sí, 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 Pero sí. bueno, Estoy de acuerdo. Eva, me ha encantado. O sea, podría estar horas hablando contigo porque Yo también. me encantan estas conversaciones, creo que son súper útiles y además muy necesarias. Sí, Esta entrevista ya sabes que tenía que haber sido en tu tierra. Me hubiera encantado poder venir. Este año ha sido imposible, sí. pero prometo, y te lo prometo aquí hoy, porque ya lo he hablado con mi marido y lo tenemos claro, que la tercera temporada la grabamos en tu tierra. Porque Sería genial. tengo muchas ganas de venir, de desvirtualizar esta relación Sí. y conocernos y darte un abrazo, agradecerte esta oportunidad de abrir tu casita aquí en el podcast, No, a ti por abrirme tus de puertas. cuando quieras, ya sabes que aquí eres bienvenida, nos encanta tenerte y ya formas parte de tu momento Yin, Ay, qué bonito, muchas gracias. eres de esta casita ya. Así que muchas gracias de nuevo. Te deseo una semana fantástica a ti y a todos los oyentes.
Espero que hayan disfrutado de este episodio de hoy un poquito más profundo y que Sí, creo que vamos a hacer en 2 episodios. probablemente, sí. Pero muchísimas gracias, Eva, de corazón. Te lo agradezco. Muchas gracias a ti, siempre un placer, siempre se me quedan muchas cosas por hablar contigo, la verdad que es un placer. Te puedo dar ideas para siguientes temporadas, que espero que sean muchas. Gracias a todos los que están escuchando, porque creo que es también un trabajo de etapas y está bien agradecerlo. Así que gracias a todos los que están escuchando, gracias a los que te apoyan. Y gracias por abrirme tu espacio y ese abrazo no virtual lo haremos, seguro. Estoy segura de ello y dejaré todos los datos de Eva aquí en el podcast. Si queréis conocerla en sus redes, voy a dejar también el link directo a Patreon, donde podéis participar en su sala online, que tiene un montón de clases súper chulas que para los que no tengáis tiempo también hay y para los que tengáis Exacto. tiempo también hay. Hay para todo. Hay para todo, así que lo dejaré todo en el link de notas. Podéis ir a visitar a Eva, que estará encantada también de recibiros. Sí. Así que muchas gracias. Gracias a ti, cariño.